Le damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos en Cristo Jesús que en esta ocasión nos acompañan para estudiar la palabra de Dios aquí en Casa Fe y Milagros. Y hoy vamos a estar entrando a un tema realmente maravilloso y es el tema de desarrolla tu fe. Ese es el tema de hoy. Desarrolla tu fe. Amén. ¿Y sabe por qué vamos a entrar a hablar de todo esto? Porque realmente es importante que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, comprenda acerca de la fe y viva a través de lo que esto realmente es y está establecido a través de la palabra. Porque a través de la palabra se nos enseña que aquel que quiere recibir, recibe. Pero el que quiere recibir, ¿sabe usted? Hay personas que no quieren recibir de parte de Dios. Una persona puede estar en la iglesia de Dios todos los días del mundo, pero si no quiere recibir, no va a pasar absolutamente nada. El que quiere recibir, recibe. Y esto es un principio que debemos de manejarlo con claridad en nuestro espíritu. El que desea ser transformado, será transformado. El que quiere ser renovado, será renovado. Pero aquella persona que desea seguir siendo el mismo, seguirá siendo mismo. Aquí esto no depende de Dios, depende de cada quien, no depende de la iglesia, depende de cada uno. Amén. Muchas personas le echan la culpa a todos, incluyendo a Dios, pero la verdad que aquel que quiere ser transformado, pues entonces lo es, y aquel que quiere recibir, recibe. La palabra de Dios es el medio por el cual el Señor Jesucristo, Dios mismo, nos habla día tras día. Muchas personas llegan y dicen: Señor, háblame. ¿Han escuchado ustedes eso? Señor, háblame. Pero nunca leemos la palabra de Dios. Miren, el que quiere que Dios le hable, tiene la palabra de Dios en sus manos. Ábrala, léala. Pasa tiempo con la palabra de Dios y van a entender cómo Dios nos habla. Muchos dicen también: Señor, dime algo. Señor, una señal. Señor, que llueva y entonces yo entenderé. Una señal, Señor. Bueno, la señal está aquí, en la palabra de Dios. Abramos la palabra de Dios y entenderemos muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, el Señor no siempre habla de manera audible y esto tenemos que entenderlo. Pero ¿cómo nos edificamos y cuánto nos bendice el leer la palabra de Dios? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Bueno, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, vea la palabra de Dios. Abre la Biblia. Lee lo que está escrito en ella y vas a encontrar la perfecta voluntad del Señor. En la antigüedad, y hablo de los apóstoles y profetas que escribieron a todo el compendio de la palabra de Dios, ellos escribían con el fin de que muchos otros en diferentes épocas conocieran la verdad. Amén. Comprendieran quién era Dios. Comprendieran la verdad. Diga conmigo: verdad. Vamos una vez más: verdad. Entonces la palabra de Dios se plasmó precisamente para eso. Y si ellos escribieron y recibieron todas estas revelaciones con el propósito de que podamos descubrir que Dios, a través de todos los tiempos, hermanos, la palabra de Dios permanece. Que a través de todos los tiempos Dios no tiene cambio, no hay variación en Él. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Nunca pasará, dice la Escritura. Así que muchas cosas en estos días vienen y van. En estos tiempos cambian constantemente, pero Dios no cambia. Dios es el mismo, permanece para siempre. Así que la palabra de Dios también permanecerá por siempre, indistintamente de la época. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25, dice: mas la palabra del Señor permanecerá
para siempre. Amén. La palabra del Señor permanece para siempre. Hermanos, nunca va a dejar de ser. Y en la misma palabra del Señor encontramos una historia impresionante de una mujer que fue visitada por un profeta de Dios. Diga conmigo, visitada por un profeta de Dios. El profeta se le acercó a esta mujer y le dijo a ella, mira, dame de comer, le dice el profeta. Y en ese momento donde el profeta se encontraba con esta mujer, había una escasez, había una hambruna terrible sobre toda la tierra. Esa área estaba pasando situaciones realmente difíciles. Y esa mujer solo tenía, dice la escritura, un poco de harina y un poco de aceite. Y este profeta le dice, dame de comer. Así que ella empieza a explicarle al profeta la situación que estaba viviendo. Y le dice al profeta, mire profeta, el asunto es lo siguiente. En este momento solo tengo un poco de harina y tengo un poco de aceite. Y pensaba precisamente hacerme una torta, hablemos de una tortilla, para comer, y después de esto nos vamos a echar a morir porque ya no hay más comida sobre esta tierra. No hay más nada. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17, para aquellos que tienen una Biblia y que toman notas, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12, dice la palabra del Señor. Anote por ahí, ojo. Ella responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora, recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Es lo que dijo. ¿Está conmigo? Sí es. Pero el profeta le promete que no va a escasear su harina y no va a escasear su aceite siempre y cuando le dé a él de comer. ¿Verdad? Esto es interesantísimo. Así que ella tenía que tomar una decisión. Diga conmigo, decisión. Miren, hermanos, ¿cuántos tenemos que tomar decisiones en la vida? Hoy estamos en la iglesia. Amén. Pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál decisión tengo que tomar? Si quiere recibir una palabra de parte de Dios o no quiere recibirla. Si quiere recibir una bendición de parte de Dios o no. ¿Qué tienes que decidir? Decidir si estás realmente enfocado en lo que Dios dice o estás enfocado en tu mundo. ¿Alguien me está comprendiendo eso? Porque es que muchas veces estamos en un lugar pero no estamos. Dios el día de hoy nos enseña que las decisiones son realmente importantes y hoy tenemos que tomar una decisión clara en nuestra vida. Voy a estar hoy dispuesto a recibir, a ser tocado, a ser transformado, a ser bendecido de parte de Dios, o simplemente voy a estar indispuesto porque yo no quiero recibir. Es una decisión. Entonces, de la misma manera, esta mujer estaba siendo confrontada para tomar una decisión. El profeta del Señor le dice a esta mujer, dame de comer. Pero en la mente de esta mujer, en la mente de ella, ya estaba planteada una serie de situaciones. ¿Cuál era el planteamiento que había en el corazón y en la mente de esta mujer? Bueno, en la mente de esta mujer su planteamiento era pobreza, su planteamiento era escasez, su planteamiento era frustración, porque estaba frustrada en medio de todas las situaciones. En su mente el planteamiento era depresión, porque ya estaba pensando en morir, en echarse a morir, dice la palabra. En su mente ya no había esperanza, porque no había más nada, todo se acabó. Amén. Entonces ella sabía algo en su mente. En su mente, en su pensamiento, ella sabía que estaba en sus últimos tiempos.
en sus últimos días de vida, en su planteamiento, en su mente, por la condición en la cual se encontraba. Y le dice al profeta: mire, profeta, lo único que me queda es esto, este puñado de harina y este poco de aceite. Es todo lo que hay, no hay más nada aparte de esto. Así que simplemente hemos pensado en hacernos esta torta, comerla y después morir. El planteamiento de la mente de ella era claro. Ahora, cuando Dios se acerca a través del profeta, es cuando ella ya no tiene nada de esperanzas. Es cuando ya no hay más nada que hacer. No hay nada más en su vida, no le queda más nada. Y en ese momento el profeta le dice: no te lo comas. Oh, en ese momento el profeta le dice: no te lo comas, dámelo a mí. ¿Están escuchando? No te lo comas, dámelo a mí. Ahora viene una pregunta importante que todos debemos de hacernos en este instante. La pregunta es: ¿qué pudo haber pasado por la mente de esta mujer en ese momento? Que el profeta le dice: no te lo comas, dámelo a mí. Que si lo haces, no escaseará el aceite, tampoco va a escasear la harina. ¿Qué pudo pasar en la mente de ella en ese momento? No, es imposible. ¿Cómo no va a escasear si es lo último que me queda posiblemente? En esos momentos donde algunos creen que puede pasar algo y otros dicen no puede pasar nada. Ahí viene un momento difícil, porque para esta mujer, aclaro, no había esperanza. Para esta mujer, hermanos, no había nada que rescatar, más nada que hacer. Pero el Señor viene en el último momento donde ya no había más nada y le dice: dámelo. Y no es que Jesús llega siempre en los últimos momentos donde no hay nada y te pide que te dé todo. No, no significa eso. Pero significa claramente que el Señor viene con un propósito. Y el propósito de parte de Dios, escucha claramente, es que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a depender de Él aún hasta el último momento, hasta el último respiro, que tengamos la buena batalla de la fe. Amén. En este caso, a la mujer se le pidió todo lo que tenía. Y en ese momento lo único que le quedaba era confiar en que Dios iba a hacer algo. Pero vuelvo a repreguntar entonces una situación. ¿Cómo confiar en esos momentos donde ya no hay más nada? ¿Cómo confiar en esos instantes difíciles, donde las circunstancias son duras o extremas? ¿Cómo confías en medio de tu escasez? ¿Cómo confías en medio de tu necesidad? ¿Alguien está escuchando? ¿Cómo confiar en ese momento de angustia? ¿Cómo podemos confiar en medio de la pobreza? ¿Cómo podemos confiar en medio del dolor? ¿Cómo podemos confiar en esos momentos donde ya no nos queda nada? Donde no hay nada de esperanza, hermanos. Confiar en esos momentos no es fácil. ¿Está conmigo? Confiar en esos momentos no es fácil. Pero esta mujer pudo haber dudado en su mente. Sí, claro que sí. Pudo haber dudado en su mente. Es que yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. De pronto usted es esa persona que tiene ese poquito de aceite, tienes ese poquito de harina, y de pronto llega un desconocido, nunca le has visto en tu vida, se te acerca y le dice: mujer, prepárame una torta. Y tú sabiendo que es lo último que tienes para cocinar. ¿Es difícil o no? Claro que es difícil. Le pidió lo único que le quedaba. Imagínense,
que de un momento a otro llegue un hombre de Dios, porque era un hombre de Dios, y le prometiera: dame de comer, y si me das de comer, no va a escasear tu harina. Si me das de comer, no va a escasear tu aceite. Le dijo. Así que, dame de comer, y me traes también un vaso de agua para bajarme la torta. Que no había agua tampoco. ¿Está duro o no? ¿Es sencillo o no? Esto es complicado, hermanos. En esos momentos no es sencillo para nada. Pero el Señor, a través de la palabra, dice, Proverbios, por favor busquen en su Biblia el libro de Proverbios capítulo 3 verso 5. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, el Señor nos da directrices y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas personas se apoyan en su propia prudencia día a día? ¿Cuántas personas caminan según su parecer en el día a día? ¿Cuántas personas, hermanos, transitan en sus propios argumentos y pensamientos todos los días? ¿Cuántas personas en nuestros días, hermanos, hacen con su vida lo que a ellos les parece correcto? ¿Alguien está escuchando? La palabra dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanas, si ella se hubiera apoyado en su propia prudencia, la historia hubiera cambiado. Otro cuento estuviéramos hablando. ¿Está conmigo? Si ella se hubiera apoyado en su propia prudencia. Pero resulta de que ella decidió confiar ¿en quién? En Dios. En el profeta que había llegado, que era un profeta de Dios. Entonces, las cosas cambió. Ella tenía que tomar una decisión. Y ella decidió confiar en la promesa. Decidió confiar en la promesa. Hermanos, una vez más, decidió confiar en la promesa. ¿Cuántas personas hoy día deciden confiar en las promesas de Dios? ¿Cuántas personas deciden confiar en la palabra de Dios? Te voy a decir, esto hay que arrebatarlo, porque muchas personas están caminando todos los días, aún con conocimiento de Dios, confiando en sí mismos, en su propia prudencia, y no realmente, completamente confiados en Dios. Cuando usted y yo decidimos por Dios, las cosas cambian. Ella tuvo que tomar una decisión. Aquí no era una cuestión de fe. Muchos aquí, hermanos, empiezan a torcer la realidad. La realidad no era un asunto de fe, era una decisión. Hoy día, la palabra de Dios se nos abre al frente a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tomar decisiones. No es un tema de fe, es un tema de una decisión. Si sigo a Jesús o no lo sigo. Si hago lo que Dios dice o hago lo que mi prudencia me dicta. Si hago lo que la palabra de Dios me instruye día a día o no lo hago. Dice la palabra: orad sin cesar. Ella no me está dando un consejo, me está dando una instrucción. Debo de orar, pero si yo no oro, es mi decisión, mi propia prudencia. Amén. La palabra dice que debo de leerla. Escudriñad la escritura, porque en ella encontraréis vida eterna. Pero leer la palabra es una decisión. Yo tengo que tomar la decisión de hacerlo o no. ¿Alguien me escucha? Vivir en santidad, apartarme del pecado, es una decisión, no es un acto de fe, es una decisión de vida. Amén. Caminar por el camino angosto que la palabra de Dios me enseña es una decisión. Porque muchos, aún dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro de una congregación, deciden transitar por el camino ancho y espacioso.
Decisiones. Esta mujer tenía al frente una decisión de vida. Esa decisión podía transformar su futuro totalmente. Hoy muchos tenemos también una decisión de vida que nos va a transformar completamente nuestro futuro. Quiero ir por ese camino, hermano, que es angosto, que es estrecho, que es pedregoso, que hay espinos. Por ese camino quiero transitar. Porque ese camino, dice la palabra de Dios, que me lleva a una eternidad con Cristo Jesús. Entonces, era sencillo creer que en las circunstancias en que ella se encontraba, tomar esa decisión. ¿Era sencillo? No, no lo era. Si fuera lo único que te quedara a ti, si tú fueras esa persona y lo único que tienes es lo que ya sabes, ese puñado de aceite y ese puñado de harina, ¿qué harías? ¿Te lo quedarías para ti y para tu hijo? ¿No pensarías en tu hijo? ¿O acaso es lo primero que viene a tu mente? Tu hijo, tu carne. ¿No? ¿No piensas primero en tus hijos? ¿Pero qué estaba pensando esta mujer? ¿En qué estaba pensando ella que la llevó a tomar una decisión realmente impresionante? Donde en un momento determinado decidió hacer la torta y llevársela al hombre de Dios que nunca antes había mirado. Porque él dijo, si lo haces, no escaseará el aceite, ni tampoco se va a agotar la harina de tu tinaja. No se va a agotar. Así que ella tomó una decisión. Y esto realmente, déjeme decirte que es algo impresionante. Es impresionante lo que ella hace. Porque ella decide creer en Dios, depositar su confianza en Dios y decir, Señor, lo voy a hacer. Porque vuelvo a decir, ¿cómo es que llega un extraño y toca a tu puerta y le das todo lo que tienes? ¿Cómo sucede eso? Realmente era algo impresionante. La palabra dice, libro de Números, por favor. Números capítulo 23. Verso 19. Dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no ejecutará. Lo que está diciendo la Escritura es, cuando Dios habla, lo que Él habla, Él lo hace. Cuando Dios promete, Él lo cumple. Porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para arrepentirse de aquello que Él ha prometido. Si Él prometió a través del hombre de Dios que la harina no iba a escasear, la harina no va a escasear. Si Él prometió que el aceite en la vasija no iba a escasear, el aceite no va a escasear. ¿Alguien está escuchando? Y ella entendió que esto era una verdad y quiso caminar en la verdad. ¿Está conmigo? La verdad, diga conmigo, la verdad. La verdad. La verdad. Amén. Es necesario caminar en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Amén. Así que ella llega en este momento y dice, voy a darle al profeta lo que Dios ha solicitado. En lo natural había una necesidad. Amén. Algo difícil, algo duro que estaba pasando. En lo natural,
ella estaba esperando morir. Pero mira lo que había en su mente, qué estaba pasando ahí, cuando ya no había esperanza, cuando ya estaba solamente dispuesta a dejarlo todo. En un momento determinado algo cambia, algo sucede, empieza una transformación en su vida. ¿Está conmigo? Diga conmigo, transformación. Empieza una transformación. Hermanos, el Señor siempre va a venir cuando estamos en momentos difíciles. Él siempre va a llegar a tu lado, pero depende de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 46, por favor. Verso 1. Libro de los Salmos, capítulo 46, verso 1. La palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué dice la palabra? Que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro castillo. La palabra de Dios lo dice, y aún dice que estamos bajo la sombra de sus alas, y allí estamos seguros. El Salmo 91, verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, ¿dónde está el escudo? ¿Cuál es el escudo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Levante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es mi escudo. La palabra de Dios es mi escudo. Así es la palabra de Dios. Pero ¿cuántos antes de creer a la palabra de Dios, hermanos, se echan a morir? ¿Cuántas personas en nuestros días antes de creer a la promesa de Dios se echan a morir? Escucha, hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios. Hoy día usted y yo tenemos las promesas. Están escritas, las tenemos en nuestra mano. Amén. Esta mujer no era así. Alguien llegó y le dio una promesa y tenía que decidir si la tomaba o no. Hoy día nosotros tenemos promesas, pero hermanos, aun cuando tenemos las promesas de que Dios será nuestro escudo, de que Él será nuestra fortaleza, de que estamos cubiertos con sus alas, de que Él nos va a guardar, que Él nos va a llevar a pastos delicados y aguas de reposo, ¿cuántas personas se echan a morir? ¿Alguien me puede decir un amén a eso? Muy bien. Entonces, lo complicado de esto es que el Señor promete cosas en su palabra, cosas que Él va a hacer, pero para que Él las haga, yo tengo que depositar mi confianza en Él. Porque si no, no va a suceder. Y Dios no podrá, por más que Él quiera, levantarte, ayudarte, bendecirte, prosperarte, abrir ventanas de los cielos sobre tu vida y muchas otras cosas más que Él desea hacer. No podrá hacerlo porque Él mismo estará limitado, porque nosotros no hemos tomado la decisión correcta. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántas personas limitan a Dios? Porque simplemente no creemos. Hermanos, y cuando no creemos, Dios no puede hacer absolutamente nada. He escuchado mucho a personas llegar y decir: vamos, usted puede, es un paso de fe, adelante, dé el paso de fe. ¿Cuántos han escuchado? Y yo te quiero preguntar, en el caso de esta mujer, ¿qué fe iba a tener esta mujer si con sus ojos ya no había nada que comer? ¿Alguien está mirando? Ya no tenía más comida. En la ciudad donde ella vivía, no había. Había una escasez total. No podía comprar nada. Posiblemente tenía muchos deudores. O sea, plata que pagar. Era viuda.
no tenía el sustento. ¿Está conmigo? Solamente llegó una promesa a su vida. Pero también he escuchado a muchos de pronto llegar y decir, vamos, tenga fe, tenga fe. Qué fácil es decirle a alguien, tenga fe. ¿Amén o no? Tenga fe, el Señor te sana. Tenga fe, el Señor te ayuda. Tenga fe, tal otra cosa. Cuando no estás sintiendo lo que otros están sintiendo. ¿Amén o no? Saben, muchos dicen simplemente, vamos. Pero no es de ir, es de tomar una decisión. Es de tomar una decisión porque las promesas de Dios ya están. La promesa de sanidad para tu cuerpo ya está. La promesa de que Dios te va a levantar ya está. La promesa de que Dios te va a dar una eternidad ya está. La promesa de que Dios te perdona de tus pecados ya está. La promesa de que Dios desea bendecirte ya está. La promesa que Dios desea abrir las ventanas de los cielos ya está. ¿Alguien está comprendiendo? Ya está la promesa de Dios. Ahora tenemos que empezar a ir por ellas. Pero muchas personas dicen, oh, yo tengo fe, yo creo. He escuchado a tantos decir, oh, yo sí creo, yo tengo fe, yo creo por eso. Pero hermanos, no hacen nada. No hay acciones en su vida de fe. No hay ningún tipo de acción para que algo suceda. Y cuando no hay acciones, hermanos, no puede pasar nada. Esta mujer no dijo creo, esta mujer hizo. ¿Alguien está escuchando? La palabra nos dice en el libro de Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque aquel que es un oidor se engaña a sí mismo. No se trata solamente de decir que tengo fe, no se trata de decir que solamente creo, es que yo tengo que hacer, hay que hacer. ¿Está conmigo? Así es, amén. Esta mujer se fue a preparar pan, encendió el fuego, cogió la harina que tenía, cogió el aceite, preparó la tortilla, la echó en el comal y listo, en las brasas, como usted quiera. Y empezó a hacer la torta. La hizo, buscó el vaso, sirvió el agua que tenía y se la llevó al profeta. Pero muchos, escuchen, se quedan con la harina y con el aceite diciendo yo creo. Así es. Yo creo. Qué lindo es creer con la harina y el aceite, hermanos. Yo creo. Pero cuando la cosa es que tengo que quitar la harina y el aceite y servirlo a alguien, ahí la cosa cambia. Amén. Ella dijo, esto es todo lo que me queda, voy a prepararlo, voy a hacerlo para este hombre. E impresionantemente el impacto de esa decisión en el mundo natural aperturó la puerta de lo sobrenatural sobre su vida. ¿Alguien está escuchando? Es muy profundo. A ver, el impacto en lo natural aperturó la puerta de lo sobrenatural sobre su casa. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo un poquito más porque creo que no me entienden, hijos. Miren, hermanos, fe, sí, hay que creer, pero hay que hacer. Si yo no hago, no pasa nada. Si quiero que lo sobrenatural venga, tengo que empezar a hacer aquí en la tierra. Entonces esta mujer decidió depositar su confianza en Dios, tomar lo que poseía, hacer la torta, entregarla al profeta, y eso que se ejecutó en lo natural, aquí en lo natural, escuche, se plasmó
aperturando la puerta sobrenatural de parte de Dios sobre la casa de esta mujer. ¿Alguien captó la idea? Ok. Les voy a pedir a todos, por favor, que si tienen un aparato celular lo pueden apagar. En la casa del Señor estamos en esto. Ok, por favor. Miren ustedes. Entonces, sucede algo impactante en lo natural, completamente impactante. Recae lo sobrenatural, hace que lo sobrenatural venga. Amén. A muchos se les olvida lo que la palabra del Señor enseña. Que el Señor va a bendecir nuestras alacenas y nuestros graneros, dice la palabra. Usted sabe que la palabra lo dice. Vamos a la palabra, Proverbios capítulo 3, verso 10, por favor. Dice la palabra: entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la palabra. Pero sí, esto es una promesa, diga conmigo promesa. Pero esta promesa viene cuando usted y yo hacemos algo. Es que la gente solamente llega y dice: yo declaro en el nombre de Jesús que mis graneros son abundantes, que no faltará nada. Hermanos, ojo con eso. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque esto implica hacer. Y hacer significa dar pasos de fe, traer acciones que representen que yo estoy creyendo, que tengo fe, que estoy haciendo algo, y a partir de ahí se desata entonces la bendición de Dios. A partir del hacer, cuando esta mujer prepara lo último que le queda, porque era lo último, ella estaba entregando, vuelvo a decir, su confianza plenamente en el Señor. Aleluya. Estaba diciendo: Señor, yo no camino bajo mi propia prudencia. Señor, he decidido confiar plenamente en ti. Estoy creyendo, estoy haciendo. Porque en ese momento la mentalidad de ella empezó a cambiar y ella empezó a decir en su mente: algo va a suceder. Algo va a acontecer, algo va a pasar. Esta mujer decidió confiar porque no hay ninguna otra explicación más. Ella decidió confiar en Dios en medio de todas las cosas. Empezó a hacer, diga conmigo, hacer. Mire, estamos en el año de ¿qué? Del ensanchamiento. Dios te quiere ensanchar. Dios quiere ensanchar tu casa. Dios quiere ensanchar tu vida espiritual. Dios quiere ensanchar, hermano, tu tiempo y tu relación con Él. Dios quiere ensanchar todo lo que te rodea. Pero hay que hacer. No es solamente llegar y decir: Señor, estoy en el año del ensanchamiento. Señor, ensánchame. Pero yo no hago nada. Tengo que hacer. ¿Quieres ser ensanchado? Haga. ¿Quieres ser ensanchado? Camina de pasos de fe. Haz algo en tu vida. ¿Saben? Las bendiciones de Dios. Y esto es importante. Muchas personas consideran que las bendiciones de Dios le caen encima por estar durmiendo. Muchas personas creen que las bendiciones le caen encima porque simplemente va un día a la iglesia. Muchas personas creen que le cae encima la bendición de Dios porque un día se acordaron de Dios. Muchas personas creen que Dios tiene la obligación de bendecirlos porque un día leyeron la Biblia. ¿Alguien está conmigo? No es así. No funciona así, hermano. Eso no va a pasar, nunca va a acontecer. Miren, lamentablemente, muchas personas solamente enseñan en nuestros días a decir: crean, tenga fe, a ver, confiéselo, declárelo. Pero no es así, hermanos. No es así. En nuestros días se ha desatado algo que casi es una doctrina en las iglesias,
de llegar y estar diciendo constantemente, declárelo, 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 declárelo. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No es solamente declarar. Declarar cualquiera. Hay que hacer. Diga conmigo, hay que hacer. ¿Crees que por decir algo va a suceder? No, no es así, hermanos. Esta mujer tenía la confianza en ella, estaba, te lo voy a poner así, estaba guindando un hilo. Era una cosa seria. O sea, era quedarse sin nada. ¿Cómo diríamos estos? Quedarse manos arriba. Sin nada. No hay más nada. Así estaba la condición de esta mujer. El único pan tenía que entregarlo. Eso era como sacrificar a su hijo y sacrificarse a ella también, ¿verdad? Darlo todo. Esto era confianza. Usted ve que ella estaba ahí. No, yo declaro que no se va a agotar el aceite. Y ya. No. Ella hizo. Ella hizo. Ella hizo, iglesia. Entonces tenemos las promesas en la palabra de Dios. Nos toca tener fe, sí. Y muchos dicen, Señor, dame fe. Hasta he escuchado muchos cantos que dicen, dame fe. Pero eso no es real. Eso no existe. ¿Alguien escucha? No es real. Tu fe no se pide. La fe se desarrolla. Es muy diferente. Se desarrolla a partir de tu confianza, a partir del caminar en Cristo Jesús. El Señor no anda repartiendo fe. Hermano, Jesús no enseñó en la Biblia que anda repartiendo libras de fe o kilos de fe. No, dice que a todos nos dio por igual la misma medida de fe para que cada uno la desarrolle. Pero cada quien será responsable de desarrollar su vida de fe. ¿Cómo desarrollo mi vida de fe? Bueno, accionando la palabra de Dios. Empezando a hacer. Tengo que hacer, porque también la palabra me enseña que la fe sin obras es... pero mucha gente llega y dice, yo tengo fe, pero no hace. La fe sin obras es muerta. Entonces es una fe muerta. O sea, ese niño que llama fe, ya está muerto. Es un abortivo. Suena feo, suena raro, pero es una verdad. Hay muchos que llegan y tienen una fe abortiva, están abortando todo el tiempo. Es una cosa horrible. Póngase a pensar en su mente. ¿Cuántos tienen graneros y graneros llenos de abortos de fe? Porque no creen. Pero la palabra dice, la fe sin obras está, dígalo, está muerta. Entonces, hermanos, sin obras no hay fe. Entonces, ¿cómo tengo fe? ¿Cómo desarrollo la fe? Bueno, para que tenga fe, y si quieres ser un hombre de fe, una mujer de fe, y le pides fe al Señor, el Señor te da las circunstancias. Te da dificultades, te da situaciones duras en tu vida para que tú puedas desarrollar tu fe, porque no hay otra manera de desarrollar la fe, no existe. ¿Alguien está conmigo? Pero algunas personas, cuando viene la circunstancia dura, se enojan con Dios. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa? Señor, pero mira, Señor, pero aquí. Pero ¿por qué aquí y allá? Es un montón de historias. ¿Está conmigo? Amén. Un montón de historias, constantemente. ¿Y sabe por qué sucede eso? Se enojan, hermanos, porque simplemente no quieren pasar nada que les moleste.
nada que les afecte. Nada. Queremos simplemente que todo nos caiga facilito. La fe se desarrolla. Dile a alguien por ahí, la fe se desarrolla. Entonces el Señor te da situaciones difíciles para que trabajes en ella, la actives. Eso se llama fe. Y por eso es tan importante comprenderlo. Hermanos, porque muchos hoy día siguen sentaditos, acostaditos en la hamaca, esperando que les caiga el puño de fe del cielo. Para decir, ya tengo fe. Ahora sí puedo. No, hermanos. Hasta el último suspiro. El Señor nos enseña entonces que a través de las acciones se desarrolla la fe. Miren, hermanos, hay un fruto que se llama fruto de fe. Pero, hermanos, para que haya fruto de fe yo tengo que sembrar la semilla y empezar a regarla, cuidarla, porque alguien quiere también arrebatarla. Amén. Y esto no es sencillo, pero interesantemente esta mujer pudo comprender todo lo que estaba a punto de suceder. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que esta mujer en algún momento en su mente dudó? ¿En su mente en algún momento dudó? Bueno, la palabra de Dios no lo dice, pero es muy probable que sí. Era humana. Pero empezó a dar pasos de fe en su vida reales. ¿Cómo? Con acciones, con hechos. Y empezó a caminar en ese algo. Y esa confianza empezó a desarrollar su fe. Y ella empezó entonces a hacer. Y muchos hoy día se quedan esperando tener fe. Entonces, una vez que esta mujer hace, escuche, ese hacer es lo que abre la puerta de lo sobrenatural. Ahora, ¿quieres que la puerta de lo sobrenatural se abra? Hay que hacer. Diga conmigo, hay que hacer. Así que sucede algo realmente poderoso, algo maravilloso cuando ella activa su fe, cuando ella cree y cuando ella hace. Algo realmente maravilloso empieza a suceder. La harina en la tinaja empieza a multiplicarse. El aceite en la tinaja empieza a multiplicarse. Mire, hermanos, esto es sobrenatural. ¿Cómo vas a explicar que la harina no se acaba? ¿Cómo vas a explicar que el aceite de la tinaja no se acaba? Que se está multiplicando. ¿Cómo lo explicas? No hay forma de explicar. Se llama sobrenaturalidad de parte de Dios. Y Dios quiere traer la sobrenaturalidad sobre toda persona que está dispuesta a confiar en Dios. Sobre todo aquel que está dispuesto a hacer para abrir la puerta de lo sobrenatural. Amén. Yo no sé, pero a mí me emociona esto, hermanos. ¿Sabe? Me emociona saber que el día de hoy el cielo está por tocar la tierra, trayendo lo sobrenatural aquí, sobre esta tierra. Me emociona saber que en este momento hay ejércitos de ángeles obrando, haciendo cosas poderosas, empezando a tomar posesión de muchas cosas para el reino de los cielos sobre esta tierra. Me emociona entender, hermanos, que simplemente tenemos que estar dispuestos a tomar las decisiones correctas para que el poder de Dios sea manifiesto. Me emociona comprender que mi Dios es todopoderoso, que mi Dios puede hacer cualquier cosa, que nada lo limita. Hermanos, Dios puede hacer que en esta tinaja el aceite no escasee. Dios puede hacer que en esta tinaja la harina no escasee. Dios puede hacer que este año sea un año realmente de expansión sobre tu vida. Es cuestión de empezar a entender que hay que activar algo en nosotros. Qué cosa más maravillosa. Su fe se activó. El fruto llegó con respuesta a la acción, el hacer, lo que ella estaba dispuesto.
llegó lo sobrenatural. Es que la palabra de Dios dice, el libro de Marcos capítulo 9, verso 23, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y también la palabra de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Así que tu fe se desarrolla, aunque no veas nada. Diga conmigo, aunque no vea nada. Porque 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice que caminamos por fe y no por vista. Así que debemos de caminar en fe. Mire, pueblo, debemos de comprender que la fe, hermanos, no se pide, que la fe no se recibe simplemente porque quiero más. La fe se desarrolla, amén, en medio de las circunstancias. Y cuando Dios te hace pasar algo que llamarás prueba de cualquier índole, hermanos, es para que tu fe se desarrolle, es para que crezcas. Es para que lo sobrenatural te visite. Pero muchas personas estamos bloqueando lo sobrenatural. No estamos permitiendo que Dios obre. Amén. Entonces esta mujer hace su pan, lo cocina, lo entrega, entendida de que era lo último que tenía, se lo da al profeta de Dios porque ella tenía una promesa. Una promesa sobre su vida. Ella estaba clara en esa promesa. Ella desechó todos los pensamientos que estaban en su mente, al igual que llegan a la mente tuya y mía, esos pensamientos para hacernos desistir, para decirnos no puedes, no vas a lograrlo, no podrás avanzar, mira que no va a suceder. Todos esos pensamientos que son mentiras de parte del enemigo. Entonces esta mujer empezó a botarlos de su mente y a decir, no, yo sé que el Señor va a hacer algo. Dios dijo que Él me iba a proveer. Dios dijo que Él me iba a multiplicar la harina. Dios dijo que iba a multiplicar el aceite. Si esto es así, si el profeta de Dios lo ha anunciado, lo ha declarado, es porque va a suceder. Así que ella creyó, ella empezó a hacer, ella le entregó al profeta lo que tenía que entregarle. Y muchos quizás no hemos pensado, pero se lo pongo así. Ustedes se imaginan el rostro de esta mujer entregándole lo último que tenía a este hombre. Usted se imagina cómo aquel niño estaba mirando esa torta. Como el Chavo. ¿Se imagina? Y el profeta comiendo felizmente su torta. Pero el profeta sabía algo. El profeta sabía que Dios había prometido. Y que cuando Dios promete, Dios cumple. Que cuando Dios habla, Dios hace. Que Dios es poderoso. Que Dios es fiel. Que Dios es verdadero. Que el plan y el propósito eterno de Dios se iba a cumplir. ¿Usted sabe esto? En ese momento, mientras él comía, ángeles del cielo descendieron. Traían jarras con aceite que empezaron a vertirla en aquella tinaja de aquella mujer. Por acá habían otros que traían esas tinajas para vertir harina sobre la otra tinaja. Y hermanos, se llenó. Cuando todo se llenó, era algo completamente sobrenatural. Miren, esta mujer tenía ahora hasta para vender. Y créame, ella fue a vender del aceite y la harina. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué Dios lo permitió? Porque Dios, hermanos, quería que ella honrara sus propias deudas. Así que ella fue, vendió harina, vendió aceite, pagó las deudas, para que luego llegara nuevamente a su casa
y encontrara que la tinaja estaba llena de harina y se asomara por acá y otra vez estaba llena de aceite, no menguó, no cayó, no bajó su nivel. Por más que ella usara, otra vez estaba llena. ¿Cómo le llamamos a esto si no es la bendición de Dios? Ah, Jehová Jireh, ahora es poderoso. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Él es el que hace que todo ocurra. ¡Qué maravilloso Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! A través de este acto de fe, de esta acción de esta mujer en lo natural, para que lo sobrenatural llegara. Escucha, no solamente ella fue bendecida con alimento, es que el destino de toda esa ciudad cambió, porque no había alimento, no había harina, no había aceite, y ahora todos podían comer. ¿Alguien está escuchando? Cambió no solamente la situación de su casa, la situación de toda una ciudad fue transformada. Dígame usted, si nosotros le creemos a Dios, ¿acaso la situación de toda esta tierra que se llama Curridabat no podrá cambiar? Claro que sí, puede cambiar, totalmente va a cambiar, va a suceder, está sucediendo en este preciso momento. Ángeles se están moviendo sobre toda esta ciudad. Aleluya. ¿Sabe qué? Podrán decir por los medios que vendrán escasez, que vendrán hambrunas, pero para aquel que confía en Jehová, hermanos, el Señor se convertirá en su genuino proveedor, en aquel que hará que la harina no escasee, aquel que hará que su alacena sea multiplicada, que su alacena, hermanos, esté creciente todo el tiempo. Coges un paquete de espagueti, hermanos, y cuando entra nuevamente está el paquete ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le explicas? La provisión de Dios, la provisión de Dios, la bendición del Señor. El Señor te multiplica. Es que es tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo comprenda que el Dios al cual alabamos y en el cual creemos es un Dios todopoderoso. Es un Dios que no conoce lo imposible. Es un Dios que nunca ha perdido una sola batalla. Es un Dios de conquista. Es un Dios de gloria. Es un Dios de poder. ¡Aleluya! Esto es bueno. Estamos en los tiempos donde Dios está llamando al pueblo a despertar. Despierta, iglesia. Tiempo importante donde la palabra nos llama a hacer, a estar activando día tras día la palabra de Dios. Por eso día tras día debemos de leer la palabra, hermano. Día tras día debemos de alabar y de adorar a Dios. Mire, quiero decirte esto. Te lo voy a decir, porque creo que va a ser importante. Mira, cuando una persona tiene la mente ocupada, ¿sabe qué es la mente ocupada? La mente ocupada es que usted está haciendo algo. Una mente desocupada es cuando usted no hace nada. En una mente desocupada todo entra. Borbandeada día y noche con pensamientos. Y su mente, plum, 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 plum. Y usted la mente le da vueltas por todo y se le acelera y usted va como a 200 kilómetros por hora en su mente y usted no puede pararla. Pero cuando su mente está ocupada, escucha, en la palabra de Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, orando, buscando la presencia de papá. Cuando su mente está ocupada en las cosas de Dios, no hay tiempo para tener un montón de pensamientos raros. No hay tiempo. Se lo pongo de una manera natural. Cuando una persona está trabajando, ocupada, haciendo cosas, no tiene tiempo para pensar en otras cosas. Estamos ocupados, ¿verdad, Félix? ¿Estamos haciendo algo? Ocupados en esto, no estamos pensando qué está pasando. No hay tiempo. Estoy metido en esto. Los hombres en estos, hermanos, somos más prácticos.
Nos enfocamos en una cosa y es lo que hacemos. ¿Ok? Entonces los pensamientos no nos invaden. Estamos ocupados haciendo algo, estamos en eso. ¿Ok? Listos. Y cuando nos damos cuenta, el tiempo pasó así. Y se nos fue el día. ¿Qué es esta barbaridad? Decimos. El tiempo se nos fue. No me alcanza para nada. Pero cuando la mente está desocupada y no hay nada, aunque estemos acostados en una hamaca al frente de la playa, el día es eterno. Parece que tenemos como 2 años de estar acostados en la hamaca. Y decimos, pero qué día más largo, qué barbaridad. Es que tu mente está desocupada. No hay nada que hacer. ¿Cuántos creyentes tienen su mente, hermanos, desocupada? Entonces el diablo le tira pensamientos todo el tiempo. No ores, no leas la Biblia, no ayunes, no busques, no hagas esto, no vayas a la iglesia, no aquí, no acá, no acá. Y toda la cuestión, hermanos, y nosotros, sí, ay, sí, mejor sí, ay, sí. Y nos tiramos toda esa historia y no hacemos nada, hermanos. Pero cuando tu mente está ahí, ocupada, estás trabajando, estás limpiando y estás alabando a Dios. Estás cocinando y estás adorando a Dios. Estás haciendo tal cosa y estás ocupada aquello. Estás dando a lo que estás dando, haciendo lo que estás haciendo, pero estás ocupada haciendo algo, siempre tu mente estará libre de pensamientos. Decía mi suegra, mente vacía, taller del diablo. Es cierto, la mente vacía, hermanos, se nos lanzan pensamientos de todo tipo. Entonces, resulta que en medio de todas estas cosas, esta mujer estaba clara de que Dios iba a hacer algo. Amén. Iba a hacer algo. Entonces, esta mujer llegó y empezó a hacer. Diga conmigo, hacer. Miren, ¿cuántas personas hoy día no comprenden esto? Se los voy a poner de una manera distinta. Esta mujer pudo haber dicho, no lo dijo, pudo haber dicho, bueno, profeta, pero si usted quiere bendecirme, bendígame sin necesidad de que yo te dé la torta. Si usted quiere bendecirme, bendígame aquí donde yo estoy. ¿Cuántos hoy día se abre el altar de parte de Dios para recibir la bendición y dicen, Señor, si quieres bendecirme aquí donde yo estoy, me bendices? Y si no, pues entonces, Señor, si lo quieres hacer a mi manera, está bien. Si no, Señor, si quieres tal cosa, que sea así. Si no, ¿cierto? Esta mujer no se puso en eso. No le digo, bueno, profeta, si el Señor realmente te mandó, entonces bendíceme, pero con todo y torta. No. El trato de Dios era diferente, era distinto. Dios siempre nos va a llevar a hacer, porque es la manera de desarrollar nuestra fe. Si no hago, no hay nada, no viene lo que tiene que llegar. Hermanos, ¿cómo sería llegar cada mañana? Usted llega y se hace 4 tortas ahora porque tienen mucha harina, tienen mucho aceite, te haces 4 tortas y dice, mijito, mira que aquí te tengo 4 tortas para ti y 4 tortas para mí, para que comas en abundancia. Y llegas por la noche a hacerte la cena y te asomas, me dice, ya está lleno otra vez. Y otra vez voy a hacer mejor 6 tortas para cada uno. Y si alguien pasa que tiene hambre, le doy una torta también. Y llegas al día siguiente por la mañana y está llena de harina. Y está llena de aceite. Y no fue por un día. Fue por años. Fue por años. Diga conmigo, fue por años. Usted puede imaginarse eso. Todos los días aceite fresco. Todos los días harina recién hecha, en los molinos del cielo, traída por los ángeles de Dios, en los olivos del cielo, bajada por los ángeles de Dios.
todos los días, cada mañana, todo fresco. Usted puede imaginarse lo que eso es. Así es, aleluya. Eso es Dios. Es el poder sobrenatural de Dios. Lo que Dios quiere revelarse a su pueblo y mostrarse, diciéndole: yo soy un Dios poderoso, un Dios que no conoce lo imposible, que no tiene límites algunos. Entonces, hermanos, así es la cosa. Hermanos, todo empezó a cambiar, porque se trata de creer, de confiar en aquel que ha prometido que te va a cuidar. En aquel que ha prometido, hermanos, que estarás bajo la sombra de sus alas. En aquel que ha prometido, hermanos, que estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. En confiar en que aquel que ha prometido que Él te llevará a los mejores pastos. En confiar que Él estará pendiente de ti, que Él te cuidará, que Él te sostendrá, que Él te proveerá, que Él será aquel que te sane y aquel que sea fortaleza en tu día a día. Amén. Es confiar, es empezar a creerle a Dios, desarrollando nuestra fe día tras día a partir de acciones. No es decir yo tengo fe y no hago nada. No es decir yo creo pero no hago nada. No es llegar y decir de pasos de fe pero nunca doy pasos de fe. O llegar y decir no, yo camino en fe, pero eso no es una verdad y usted lo sabe y te estás engañando a ti mismo. No, la puerta se abre en el momento que hacemos. Y eso es completamente sobrenatural. Así que, hermanos, a partir de una posición de fe y de una acción en la vida de esta mujer que decidió creerle a Dios, toda su casa y toda la ciudad fue bendecida. Todo fue bendecido. Todas las circunstancias de escasez empezaron a ser transformadas ahí. Y todos comprendieron que en esa casa de esa mujer Dios estaba presente. Todos comprendieron que Dios estaba caminando con esta mujer. Todos entendieron, y hasta ella entendió, que ese profeta era un hombre de Dios. Todo cambió. Y no les voy a decir, pero más adelante sucede algo más. Más adelante el hijo de esta mujer muere. Y entonces esta mujer va donde el profeta. Le dice: profeta, mira, mi hijo ha muerto. Y el profeta lo coge y lo lleva en sus brazos y lo lleva a su habitación y lo acuesta. Y se pone encima de él. Ora que el alma vuelva. Se para, otra vez se acuesta encima de él. Se vuelve a parar, otra vez se acuesta encima de él. Otra vez se vuelve a levantar. Y el niño tosió. Y fue resucitado. Y la mujer dice: definitivamente eres un hombre de Dios. Imagínate, hermano, ¿cómo es esto? Hermanos, para aquel que hace, para aquel que hace, que cree y que dice: sí, voy a desarrollar mi fe. Así que la palabra es para que muchos comprendamos que la fe no se pide, que la fe no se hereda. No, la fe empieza a caminar en nosotros cuando nosotros empezamos a activarla, empezamos a hacer. Amén. No es pedirle: Señor, dame fe. No es decir, cuando veo, creo, porque muchos dicen eso todavía hoy, igual que un amigo del pasado. No es así. Tenemos que empezar a caminar sin ver para ver, solo creyendo para ver, porque Jesús dijo en Juan capítulo 20, verso 29, algo maravilloso. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados
No tienes que ver para creer. La fe se desarrolla en medio de las circunstancias. Y todos aquellos que nos están mirando hoy a través de las redes sociales, déjame decirte, hay un Dios de poder, maravilloso y poderoso, que está hoy deseoso de hacer que tu harina y tu aceite no escaseen. Está anheloso de que lo sobrenatural te visite en el tanto que tú puedas creer. Hoy vamos a orar por todos aquellos que están dispuestos a creer por una sanidad, porque estoy completamente convencido que el Señor quiere sanarte. No importa si estás en una habitación, donde quiera que estés, y todos los que estamos reunidos en casa, sin importar dónde estemos, el Señor desea bendecir tu cuerpo, sanarte, para que testifiques que hay un Dios de poder en medio de tu vida, en tu casa, y nos puedas acompañar aquí a Fe y Milagros a contar tu testimonio. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos la sanidad sobre los cuerpos enfermos. Dice la palabra de Dios, por la llaga de Cristo Jesús hemos sido sanos. Así que se desata sanidad sobre todo cuerpo enfermo. En el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo también estamos desatando sanidad, libertad de toda opresión de parte del enemigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, anunciamos que la palabra de Dios permanece para siempre. Anunciamos, Señor, que aquel que ha dado inicio a la buena obra, la perfecciona y finaliza. Anunciamos, Señor, ahora mismo que la palabra enseña, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dice la palabra, sea el nombre de Jehová alabado y bendecido, porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que hoy, esta sanidad ha llegado a tu cuerpo. Lo que no podías hacer, ahora lo puedes hacer, bajo el nombre y el poder, que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos y te esperamos en esta tu casa, Fe y Milagros.